esta aventura por el sur de Filipinas eh, les vamos a mostrar un poco de contenido de cultura y también de las diferentes formas en que los creadores filipinos llevan a cabo la gallicultura. Aprovechando que Filipinas tiene muy bonitos paisajes, vamos a mostrarles todos los lugares por donde pasamos y a los lugares a los que llegamos. Quizá en este primer capítulo no voy a poder mostrarles muchas aves, que es a lo que vienen todos, pero me gustaría darles una pequeña introducción a lo que es el sur de Filipinas en la parte de Mindanao. De antemano te ofrezco una disculpa debido a que tuve unos problemitas técnicos los cuales me imposibilitaron grabar el audio dentro del casco. La explicación que doy en estas tomas no puede ser percibida. Sin embargo, te doy una breve introducción a lo que es este hermoso país de Filipinas. Filipinas es un país al sur de Asia en el Pacífico Occidental que abarca más de 7.000 islas. Su capital, Manila, es famosa por su paseo costero y Binondo, el barrio chino de siglos de antigüedad. Filipinas es un, gran archipiélago formado por más de 7.000 islas que se dividen en 3 grupos. El grupo de la isla de Luzón, el grupo de las Visayas y el grupo de la isla de Mindanao. En el país se hablan más de 170 lenguas, pero solo el inglés y el filipino tienen oficialidad. Su clima tropical lo convierte en un lugar bastante propenso para terremotos y tifones. La buena parte de aquí es que el país es muy rico en recursos naturales y paisajes, y se encuentra en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. El lugar donde me encuentro pertenece al grupo de la isla de Mindanao. Sin embargo, aquí también suele predominar la lengua visaya, que perteneciente a las Visayas, a la región de las Visayas. Y a pesar que es la lengua que predomina aquí, los mismos habitantes pueden entender y hablar a la perfección lo que es el filipino o el tagalo. En esta siguiente toma me gustaría que prestaran especial atención a estos animalitos gigantes que vemos a los costados en la carretera. Estos son bovinos, digamos que son un animal tradicional de aquí de Filipinas. A estos animalitos se les conocen como caravals. Estos caravals casi siempre están en los costados de la carretera. Son demasiado inofensivos, muy nobles, muy mansos y al parecer de muy fácil manejo. Casi siempre vamos a encontrar a una hembra con su becerro. Como ya he mencionado, Filipinas es un clima tropical. Eso quiere decir que hay demasiadas lluvias. Justamente en esta temporada de lluvias llueve por lo menos de 1 a 2 veces al día. Y lo que me impresiona mucho de estas caravals es que es muy raro ver a estos animalitos, a estos bovinos con pododermatitis. Realmente se han adaptado muy bien a los climas de este país. Y hablando sobre enfermedades asociadas a este clima tropical, me gustaría indagar un poquito más cómo manejan los creadores filipinos las enfermedades digestivas en sus aves. Bueno, aquí a mis espaldas está una ciudad pequeña, y digamos que hay ciudades grandes, ciudades medianas y ciudades pequeñas. Aquí a mis espaldas encontramos la ciudad de Calamba. It's a city, Marmar. Yeah. Encontramos la ciudad de Calamba.
hace como mes y medio hubo en esta parte de Filipinas pues tormentas, mucha lluvia, demasiada. Por eso encontramos a lo largo de los caminos deslaves como estos que tenemos aquí. Can you take that, Marmar? Just turn it, the landslide. Um, and okay, go back. And y tenemos, bueno, ahorita nos dirigimos desde Calamba, que está aquí a nuestras espaldas, hacia la. Where is Manguihan? Where is it's a barangay? Okay. Okay. Y desde aquí de Calamba nos dirigimos a Manguihan, que es un barangay. Y bueno, vamos a ir buscando aves en el camino. A veces un poquito difícil encontrarlos en lo que es en la carretera a las orillas, pero si nos metemos a lo que conocemos como los barangay, podemos encontrar que casi todas las personas ahí tienen gallos. Entonces pues ya vamos a trabajar en eso para encontrarlos más rápido. Después de Manguihan nos vamos a dirigir a la ciudad de Oroquieta, que es una ciudad que también durante estas lluvias recibió un fuerte daño por las inundaciones que hubo. Y bueno, sí, pues la mitad de las personas ahí, yo creo, sus casas terminaron inundadas hasta la mitad y perdieron todo. Bueno, no todo, pero muchas de las cosas quedaron dañadas. Y saliendo de la ciudad de Calamba nos encontramos con este majestuoso puente, que es una de las entradas a Calamba. Apenas unos metros cruzando el puente, nos detuvimos a la orilla de la carretera y nos encontramos con lo siguiente. Okay. Sir, what is your name? Atsman. Huh? Atsman. Atsman? Okay. Okay, sir. I will take the video of your rooster, okay? Okay. Okay. You see this, it costs 2,000 or 2,000 to Yeah. 2,500. Bueno, nos acabamos de encontrar con una persona, un criador. ¿Es a breeder o a sabonero? Sabonero. Okay, yo creo que un equivalente a la palabra gallero en español sería en sabonero is Visaya or it's Tagalog? Yeah, it's the same. Because It's in manabungay is Manabunga, Visaya. in Bisaya. Ah, En Tagalog es sabonero. ok. Bueno, me está explicando aquí mi cuñado que manabungay es en Visaya y la palabra sabonero es en Tagalog. Es gallero, básicamente es el equivalente a gallero. Tengo una duda de que si es el que lo suelta solamente el soltador o si es el criadero en sí, el criador en sí, perdón. Aquí tenemos un muy bonito, bueno, lo que allá conocen en México como alimonados. Aquí es un bebé red, muy bonito, está en pluma, un poquito maltratada. Pero aquí los gallitos los tienen en este tipo de rascaderos por las tardes y por las noches ya los llevan a sus gallineros que se encuentran allá al fondo. A ver si los puedo acercar en sus gallineros, jaulas de cría. Justamente eso es para que no tengan contacto con el piso. Ahí nuestro amigo nos dio chance de tomar unos videos, darle un par de cositas acá al amigo. Depende sa kanang namoy panahon po nga ting immunize na napagay di man taga-tuwi nga nagyoy sakit na may napusay nga mabot ang sakit sa manok. Kinahanglan nga taga-tuwi mag-immunize yon. Manok immunize.
Ajá. Para Every year they should immunize. Oh. Every year. Okay. They inject? Yeah. Inject na. dili na inject kanang ipatulo sa ilong. Ah, Kanang virus gyud po na siya, kanang diarrhea gyud po na siya, kanang mga kagaw gyud po na siya, kagaw ba. Ipakuha sa yang ilong pero tagsar po katuig, tagsar po ning buhaton. Kay namong gyud panahon nga kana bitong butong sakit sa manok, kanang parang dungoy, tungo kanang dungoy. So dungoy is some kind of sickness that spread all around. Oh, like a virus. Yeah, like a virus. Oh, so you use vaccines. Oh, vaccine, I use vaccine. Oh, that's perfect. Ma-survive siya. Atong last year, hapit na siya matay kay nadugayan ba. Last year it almost died. Oh yeah? Oh, last year na nadala na survive ra sa tong na dalian po na ko og immunize. Uh-huh. Dagham na sila mga 3 brothers na sila na matay ang duha kanina na survive. Last breeding ang ka. Oh. Okay. Okay. So vitamins too? What vitamins? Bilamel. Like bilamel, patong B12 mga vitamin. Oh, okay, B12. Ang bilamel inject na siya. Aha. Patong B12, B50 also tablet. Okay. Ay, nangangailangan mag vitamin. Okay ra og katong mga How often you give the vitamin? Every Yeah. month or every every week. every week? Oh, Oh, okay. It's perfect. para kuha yun yung lawa. Hindi madala yung sakit ba. You have more sickness when it's rainy season or when it's hot season? When it's summer or when it's rainy? Mag-inject ang mga vitamin. Nanglong yung kaya kang dili maulanan, no? Dili ting ulan. Okay. Magdaot ng manok. If you will sick if you inject the vitamins when rain. Uh-huh. It will be just okay. Oh, Oh, okay, perfect. nanglang nga yung nga tempo. Kaya can you inject like this. Oh, sí. Nuestro nuevo amigo Atzman nos hizo saber que el agente causal de los problemas digestivos son principalmente virus y suelen tener un índice de mortalidad bastante alto cuando no vacunan. Aunque necesitaríamos pruebas complementarias para afirmar que es un problema viral, es bastante razonable sospechar de que se trate de este problema. Pues Filipinas tiene una gran población de gallináceas y ha tenido problemas nacionales, obvio, con gripe aviar y bueno, los paramyxovirus nunca faltan cuando hablamos de este tipo de enfermedades. Y cabe señalar que los paramyxovirus, hablando más específicamente de la enfermedad del Newcastle, no ha sido erradicado en Filipinas. Bueno, algo que tengo que reconocer es que la industria farmacéutica veterinaria aquí en Filipinas y esta parte de Asia no es solo un producto más, sino que estos medicamentos son verdaderamente herramientas en los botiquines de primeros auxilios de los criadores. Así nos despedimos de esta pequeña pero hermosa ciudad de Calamba, esperando poder regresar y conocer a más criadores en esta misma ciudad. Ahora tenemos que recorrer aproximadamente 18 kilómetros entre curvas peligrosas a través de la montaña, dirigiéndonos hacia el barangay de Manguihan, también ubicado entre las montañas, por cierto, pero bastante agradable a la vista. Y aquí los únicos dos problemas con los que nos podríamos topar son que se haga de noche y que caiga la lluvia. ¿Y por qué son un desafío estos dos factores? Porque no hay alumbrado público durante este trayecto y porque las curvas de esta carretera están bastante pronunciadas. Esperamos llegar a tiempo.